Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Hoy tenemos junto a nosotros a Joe González, sargento segundo de Gendarmería, pero además presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. ¿Cómo estás y bienvenido? Buenas tardes, Caleta. Gracias por venir a conversar con las regiones. En un domingo en que hemos decidido conversar acerca del sistema penitenciario en Chile, de las cárceles. Hoy día ningún vecino en Chile, en ningún rincón de nuestro país quiere tener una cárcel o un estadio al lado seguramente, ¿verdad? Hay más de 100 cárceles, decíamos fuera de micrófono. Hay 10 regiones que tienen cárceles concesionadas. ¿Serán historias distintas? ¿Habrá representado la concesión de las cárceles algún avance, me pregunto yo? Y te lo pregunto yo porque tú tienes 40 años y 21 años de servicio en Gendarmería. O sea, si de algo sabes, es de esto. Exacto. Y tu cuerpo tiene algunas marcas incluso de, sí. de agresiones de parte de los reos. Sí. ¿Cuál es el panorama? ¿Es más bien gris? ¿Es oscuro en Chile? Yo creo que es oscuro. Lamentablemente, de los últimos gobiernos, ¿cierto?, incluyendo el anterior de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y el actual de la presidenta Bachelet, lamentablemente no hemos podido percibir que hay un interés genuino por, de una vez por todas, ¿cierto?, crear una política penitenciaria de Estado que sea totalmente ajena a la contingencia política. Y eso, evidentemente, no ha permitido que este sistema, que está en franca decadencia, en donde todavía persisten terribles situaciones que afectan tanto al personal como a la población penal, no sean solucionadas, única y exclusivamente porque no hay un fin partidista de por medio, ¿cierto?, al querer solucionar estos problemas, porque Gendarmería de Chile por sí no genera rédito político. Tú lo acabas de decir, nadie quiere una cárcel al lado de su casa, o en su barrio, o en su misma ciudad. Entonces, lamentablemente, como este tema está tan invisibilizado, poco y nada interesa y, como te digo, no genera un rédito político. Y es ahí el problema que nosotros estamos teniendo, en donde la autoridad no es capaz de ver un poquito más allá de este tipo de políticas públicas, en este caso como la Agenda contra Antidelincuencia, en donde no aborda, ¿cierto?, el problema de manera integral y va dejando de lado conscientemente, ese es el problema, conscientemente al sistema penitenciario chileno. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando los chilenos escuchamos anuncios rimbombantes, reforma procesal penal, una nueva justicia en Chile, y se dividen las funciones, se crea el Ministerio Público con todos sus fiscales, y se dividen las funciones en el siguiente sentido: los fiscales investigan, formalizan y acusan, los jueces por un lado deciden si absuelven o condenan, ¿verdad? Se les aliviana la carga, entre comillas, a los jueces. Y yo me pregunto, en esa tremenda reforma anunciada en Chile, ¿dónde estuvo, por ejemplo, la política penitenciaria, el sistema carcelario? ¿Se incluyó a Gendarmería? Bueno, como yo te digo, no hay un interés real por establecer esa política penitenciaria. Yo te puedo decir que los últimos gobiernos solamente han tenido, dentro de sus programas de gobierno, estrategias, pero nunca han tenido una política, es decir, que pueda abordar este abandono sistemático y pueda dar solución a temas tan graves como es el hacinamiento de la población penal, el hacinamiento que también sufren los funcionarios, y en definitiva no se crean políticas que permitan ir reinsertando a la gente. Nosotros no podemos como país, ¿cierto?, crear en definitiva un Estado en donde solamente preocupe tener más carabineros, más funcionarios de investigación en las calles. Acá lo que tiene que preocuparse, en este caso, la autoridad es generar instancias reales de reinserción. Yo creo que ahí está el secreto de cómo podemos ir disminuyendo el tema de la delincuencia. Y lamentablemente en Chile ese tema todavía no se entiende. Y para nosotros es inconcebible porque, como yo te decía en off, año a año egresan 20.000 personas de las cárceles y de esas 20.000 personas el 50 al 60% reincide, lo cual es bastante grave. O sea, ahí tú nos has dado una cifra tremenda. ¿Hay alrededor de 50.000 internos en Chile? ¿50.000 presos en las cárceles de Chile? Alrededor de 50.000 presos y otros 50.000... Y 50.000 que están en sistema abierto, ¿verdad? Con otro tipo de medidas. Ya, o sea, 100.000 personas, ¿verdad? 50.000 están dentro de las cárceles. Tú dices, todos los años salen 20.000, porque claro, han cumplido su condena, en fin. Exactamente. Y la mitad o más reincide. ¿Y qué hace el Estado de Chile? Nada, como yo te contaba, acá las políticas no han ido en la dirección de romper los círculos de delincuencia, y entonces estas personas cuando egresan de la cárcel no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse, porque no han tenido ninguna intervención psicosocial focalizada que les permita, ¿cierto?, obtener herramientas sociales para poder volver a su lugar de origen y poder ejecutar un cambio de vida. O sea, para nadie que estuvo, no sé, 10, 15 años preso en un sistema en donde todo el día no tenía nada que hacer, porque eso es lo que ocurre en las cárceles chilenas. Hay un ocio tremendo, hay inactividad, y lo único que permite eso es que la violencia aflore con mayor facilidad, ¿cierto? La agresión entre reos,
contra el personal. Y esa persona que egresa, la única opción que tiene es volver a delinquir, porque en definitiva el Estado no se hace cargo de esa persona que sale de la cárcel. No hay un seguimiento, no hay un acompañamiento, no hay ningún interés de que esa persona pueda volver a la sociedad de manera que pueda ser provechosa. Además, las familias siempre conversan en sus casas y dicen, aquí van los delincuentes a las cárceles a pagar una condena, pero ¿qué hacen por salir de manera distinta a la sociedad? ¿Aprendieron algo? ¿Cuántas de las cárceles, porque hay más de 100 en todo Chile, sí, hay 10 regiones que tienen cárceles concesionadas, ¿cuántas de esas cárceles tienen sistemas de reinserción o capacitan a los reos en algún tipo de trabajo que les permita salir a la sociedad a ser distinto? ¿Cuántas? A ver, yo acá tengo que hacer una distinción, porque yo creo que en todas las cárceles de Chile, el personal de gendarmería, ya sea uniformado o no uniformado, trata de hacer lo posible con lo poco que tiene. Ya hay esfuerzos que parten inclusive cuando parte las cárceles en el país, ¿cierto? Estamos hablando de cuando se crea la expenitenciaría. Ahí ya empezó el tema con talleres laborales, ¿cierto? Con establecer escuelas al interior de las cárceles. Eso continúa, pero eso no es suficiente. No es suficiente para lograr que la persona se reinserte, para que la persona vuelva a ser parte de una sociedad. Al día de hoy hay algunos programas focalizados en algunas unidades penales, pero en esas unidades penales que está ese programa focalizado no alcanza el 100% de la población penal. Te puedo dar un ejemplo, Valparaíso, por ejemplo. Valparaíso tiene una población penal de más o menos 2.500 internos y hay solamente un programa de reinserción social que alcanza por lo menos a 180 o 200 internos. O sea, estamos hablando que menos del 1% casi alcanza ese programa de intervención psicosocial focalizado. Y ese es el problema, ese es el gran problema. Y esos programas, aparte, no llegan a la población penal que es multireincidente. Ese es el problema. No estamos atacando el problema de fondo, que son las personas que sí van a volver a delinquir. A ellos no les estamos entregando ninguna capacitación, ninguna intervención psicosocial que les permita, ¿cierto?, lograr un cambio en su vida. ¿Cuándo hablamos de cárceles en Chile en general? Cuando hay un incendio, como lo ocurrido Exacto. en San Miguel, que le costó la vida a decenas de personas, o como lo ocurrido en Iquique, o como lo ocurrido en Quillota, o cuando hay una golpiza como la que se vivió en Rancagua, ¿verdad?, de un grupo de funcionarios de gendarmería contra un grupo de reos en una cancha, en un patio. El resto de las veces, o cuando hay fuga. Exacto. Y usted ha dicho, Joe, que las fugas son bastante marginales en términos porcentuales respecto de la población penal que hay en Chile. Pero dice, uno piensa y hace esta reflexión, y quiero que usted lo complemente con la información que posee, con su expertise. Dentro de las cárceles no hay la capacitación suficiente. Los reos tienen prácticamente montado una escuela para salir a delinquir peor que antes. Y además adentro de las cárceles también se cometen delitos. Exacto. Como que, por ejemplo, el típico cuento del tío se comete en muchas ocasiones dentro de las cárceles. ¿Qué han prometido las autoridades? Que van a inhabilitar o que a través o dentro de las cárceles no van a poder funcionar los celulares porque los reos tienen celulares. Y resulta que esto sigue. ¿Y entonces quién le pone el cascabel al gato? Lo que pasa es que yo creo que el tema de la tecnología va variando año a año y las tecnologías avanzan, por lo tanto yo creo que la inhibición de teléfonos celulares es bastante compleja. Una, porque yo me acuerdo que empezaron con algunos programas para inhibir la red 2G, después apareció la 3G, ahora está la 4G, entonces yo creo que ahí se complejiza un poco el tema, y aparte que como la mayor parte de las cárceles están insertas digamos, en la ciudad, generalmente estos inhibidores también afectan a la población y ahí empiezan algunos reclamos y de los vecinos porque también le inhiben sus señales y se genera ese problema. Yo reitero, aquí el problema va más de fondo, en donde nosotros como sociedad en general, ¿cierto?, las autoridades de gobierno, parlamentarios, realmente se interesen de verdad por el sistema penitenciario, y no como dices tú, que solamente cuando ocurre una desgracia salimos todos a hablar y a golpearnos en el pecho por las cárceles chilenas, pero en realidad en el día a día las cosas que suceden al interior de las cárceles chilenas no son conocidas por nadie. De eso queremos conversar hoy día. Le vamos a pedir a nuestro director que nos ponga imágenes en pantalla acerca de las agresiones que viven los gendarmes en Chile. Vamos a hablar acerca de la carrera funcionaria, cuánto gana un gendarme en Chile, a las situaciones a las que se someten al interior de las cárceles. Pero tenemos que hacer una pausa, Joe González, y regresamos de inmediato con más conversación. ¿Te parece? Ya volvemos, no se vayan. Portavoz Noticias Inclusivo.
¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mis defensas. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo.